Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy, nos metemos de lleno en un tema bien complejo, la verdad, y bastante perturbador. Vamos a hablar de la realidad del sistema penitenciario en México. Nos basamos en experiencias y análisis que compartió Saskia Niño de Rivera, en una charla reciente. Tenemos sus reflexiones, sus datos duros. Nuestra misión hoy es, intentar desenredar un poco esta madeja, ¿no? Hablaremos de corrupción, de privilegios que suenan casi increíbles, también de eso que Niño de Rivera llama justicia vengativa y sobre todo de cómo este mundo tras las rejas, nos afecta a todas y todos aquí afuera. Y para empezar con algo fuerte, ¿qué tal este dato? Se estima que el 75% de las extorsiones telefónicas en México salen de las cárceles. 3 de cada 4. Es brutal. Así que, vamos a desmenuzar qué significa eso y mucho más. Hay una anécdota que comparte Saskia Niño de Rivera que de verdad te deja pensando. Ilustra perfecto por dónde empezar. Cuenta que hace casi 20 años, en una de sus primeras visitas a un penal, la confundieron con una prostituta. Sí, lo menciona. Pero lo más revelador, digamos, fue lo que encontró cuando buscaba un interno en particular. Ajá. Describe que llegó a una especie de sección VIP, un mundo totalmente aparte dentro de la misma cárcel. Una sección VIP. A ver, ¿cómo? Pues sí, dice que el ambiente cambiaba por completo. Los custodios, como más arreglados, había flores, incluso un restaurante. Un restaurante, dentro de la cárcel. Con barra, menú, todo el asunto. Una imagen, surrealista, ¿no? Totalmente. ¿Y la celda que vio? Bueno, es que no era celda, era prácticamente una suite. No me digas. Sí, ocupada por una figura de cuello blanco, dice, y con tremenda fiesta. Música de banda en vivo. Música de banda en vivo, dentro de un penal. Es que cuesta trabajo creerlo. Cuesta, sí. Y la anécdota tiene un remate que es casi comique, pero muy oscuro a la vez. Ajá, el del interno que buscaba. Exacto, el interno al que ella iba a ver, que resulta que trabajaba limpiando para un narco en esa misma zona VIP. Sí. Le dice, refiriéndose a las prostitutas que sí entraban ahí. No, hombre, si las que vienen a ver a mi jefa, esas sí son bien guapas. Uf, es increíble. Revela tantas capas de cómo funciona ese mundo. Totalmente. Porque esta historia, más allá de la anécdota en sí, lo que realmente expone es una falla sistémica, pero brutal. Claro. Es la normalización de la compra de privilegios. Es ver que existen lujos y servicios que son impensables en un lugar que se supone es de reclusión, de castigo. Y menciona otros casos igual de impactantes, ¿no? Sí, habla de un table dance con tubos instalado en un penal de Chihuahua o de jacuzzis y hasta áreas para vender micheladas en Topo Chico. Bueno, antes de que lo cerraran. Jacuzzis, micheladas. Es que suena a club de playa, de verdad, no a una cárcel. Exacto. Y esto nos lleva a un concepto que, según cuenta Niño de Rivera, algunos funcionarios usan, casi como dándose un balazo en el pie, dice ella. ¿Cuál? La cogobernabilidad. ¿Cogobernabilidad? Sí, que es básicamente aceptar, aunque no lo digan así abiertamente, que la autoridad formal, comparte el control real del penal con los grupos criminales de adentro. O sea, que hay zonas, que hay reglas, negocios que los manejan ellos. Entonces, con esa cogobernabilidad, la idea de la cárcel como un lugar para contener el crimen o, ya ni hablar de reinserción social, se derrumba por completo. Anula el propósito fundamental. Si el Estado no tiene el control total, el control efectivo dentro de sus propias prisiones,
si permite que operen estas estructuras de poder paralelas basadas en corrupción, en dinero, entonces todo el discurso de la reinserción se convierte, como bien dice ella, en una farsa. Es un sistema que simula, ¿no? Simula cumplir una función, pero en realidad opera con otras lógicas. Y una de esas lógicas, clarísimamente, es la del negocio. Volvamos a ese dato del principio, porque es demoledor. 75% de las extorsiones telefónicas vienen de las cárceles. Es que no es un delito que se cuele, es la matriz, la sede principal. Exacto. Y no estamos hablando, ojo, de un tipo escondido con un celular viejo por ahí. No. Niño de Rivera describe la operación como auténticos call centers dentro de la cárcel. Call centers. Sí, sí. Mesas largas, dice, con varias personas sentadas, marcando números sin parar, lo que ellos llaman pegarle al teléfono. Una operación, pues, industrializada. Pero, ¿y cómo consiguen los teléfonos, la señal y la impunidad para operar así a la vista de todos? Bueno, la fuente describe principalmente dos formas. Una es que los propios custodios se los rentan por horas. Los custodios. Sí. O la otra es que los internos pagan una especie como de membresía mensual, que puede ser bastante cara, ¿eh? ¿Cuánto? Pues se habla de cifras que rondan los 25,000, 30,000 pesos al mes solo por tener acceso a un teléfono. 30,000 pesos al mes. Eso te da una idea clarísima de lo que deben estar ganando con las extorsiones para que ese costo les salga a cuenta. Exactamente. Un negocio multimillonario. Se menciona la experiencia de alguien que fue víctima de un intento de extorsión y quedó impactado de lo profesional que era todo. ¿Ah, sí? Sí. O sea, te ponen música de espera, te pasan por conmutadores, los guiones que usan son perfectos, saben cómo manipularte psicológicamente. Qué fuerte. Y el ejemplo que da Niño de Rivera sobre Topo Chico es brutal. Calcula que de ahí salían semanalmente entre 1 y 3 millones de pesos en efectivo. A la semana. A la semana. Ya descontando pagos a custodios, a directivos, una fortuna, semana tras semana. Es una cifra que marea, la verdad. ¿Y de dónde sacan la información? Porque muchas veces parece que saben cosas muy personales de sus víctimas. Pues mira, ahí hay varias vías. Por un lado, las redes sociales, claro. La gente comparte muchísimo, a veces sin pensar. Cierto. Pero también se habla de redes de corrupción afuera. Por ejemplo, menciona repartidores de correo que toman fotos de recibos, de estados de cuenta y venden esa información. No puede ser. Obtener datos personales parece ser, pues, relativamente fácil para estas redes. Es toda una industria muy bien montada que opera con una impunidad, pues pasmosa desde dentro de las cárceles. Lo cual nos conecta directamente con otro punto clave que aborda Niño de Rivera. Ajá. La idea de que la justicia en México, o al menos cómo se aplica, parece depender muchísimo del dinero y del poder. La famosa justicia para quien tiene billete. Así es. Menciona, por ejemplo, y bueno, siempre basándose en las fuentes que ella cita, ¿no? El caso de Isabel Miranda de Wallace. Sí. Señalando cómo una persona con recursos, con conexiones, pudo presuntamente influir en una investigación, dirigir a la policía y, según esas fuentes que cita, pues fabricar un caso. Es un ejemplo que usa para ilustrar cómo el poder económico puede, pues, distorsionar todo el sistema. También menciona otro caso, el de Dulce Belén, una policía federal acusada de secuestro. ¿Qué es lo que destaca ahí? Lo que resalta, según el análisis que presenta la fuente, es que, bueno, primero, que supuestamente había pruebas que le ubicaban en otro estado cuando ocurrió el secuestro. Ok. Pero lo más impactante es la alegación de que fue torturada por órdenes directas de la víctima del secuestro. ¿Cómo? ¿La víctima ordenó la tortura? Eso es lo que se alega. Y la pregunta que queda flotando es, ¿cómo es posible?
¿Cómo puede una víctima tener a su disposición a agentes judiciales para torturar a la presunta culpable? Eso apunta una perversión del sistema muy, muy grave, donde la influencia puede saltarse cualquier procedimiento legal. Aquí es donde entra ese concepto que mencionaste antes, el de justicia vengativa, ¿verdad? Exacto, ¿Puedes explicar un poquito más qué significa en este contexto? claro. Niño de Rivera lo pone en contraposición directa con el principio del debido proceso. Ajá. La justicia vengativa sería, pues, esa que movida por la indignación social, quizá por presión mediática o por intereses particulares, busca un culpable y un castigo ejemplar a toda costa. Aunque se salten las reglas. Exacto. Aunque eso implique violar las reglas, usar tortura para sacar confesiones, sembrar pruebas, fabricar delitos, lo que sea necesario para tener a ese culpable. Y el debido proceso es lo contrario. El debido proceso, en cambio, es, pues, el conjunto de garantías legales que protegen a cualquier persona acusada para asegurar un juicio justo, basado en pruebas lícitas, sin tortura. Todas esas reglas que, en teoría, deben seguirse. Entiendo. Y violar ese debido proceso, aunque sea en casos que nos parezcan, pues, horrendos, es peligroso para todos. Es peligrosísimo, porque una vez que abres esa puerta, la puerta de violar las garantías para los malos, esa misma puerta se puede usar contra cualquiera. Claro. Se erosiona la base misma del Estado de Derecho. El análisis que se presenta del caso de Fofo Márquez, por ejemplo, va en esa línea. ¿En qué sentido? Se sugiere que la enorme presión mediática y quizás también la coyuntura política del momento llevaron a imputarle un delito muy grave, como intento de feminicidio. Sí, fue muy sonado. Muy sonado. La idea era mandar un mensaje social de cero tolerancia, pero, según algunos análisis legales que cita la fuente, la tipificación del delito como tal era, pues, debatible o quizá desproporcionada, legalmente hablando. Y lo contrasta con otro caso, ¿no es así? Sí, con el de Mariana, la joven que apuñaló a la novia de su ex. Según la perspectiva que presenta, ahí, presuntamente por el perfil socioeconómico de la acusada, se optó por un delito menor, lesiones. A pesar de la violencia del acto. A pesar de la violencia. Entonces, la reflexión clave que propone la fuente es: ¿cómo puede ser que el poder económico, mediático o político influya tanto en cómo se clasifica un delito y por lo tanto en el tipo de justicia que se aplica? Es una reflexión fuerte. Y lo central es entender que debilitar el debido proceso al final nos vuelve vulnerables a todos. No importa si el acusado nos cae bien, mal o si nos indigna su caso. Las reglas son para todos. Todo esto pinta un panorama, pues bastante desolador del sistema de justicia y su conexión con las cárceles. Sí, Se menciona también una desconexión entre lo que vemos en las noticias, las grandes detenciones y lo que realmente pasa después. exacto. Se cita una frase, creo que atribuida a Omar García Harfuch, cuando era secretario de Seguridad aquí en la CDMX. Decía algo como que la policía hace su parte, detiene gente, pero que el resto del sistema de justicia, fiscalías, jueces, el propio sistema penitenciario, es donde falla la cadena. Lo cual pone en duda si medir el éxito en seguridad solo por el número de arrestos es, pues, lo correcto, ¿no? Totalmente. Si después el sistema no procesa bien los casos, o si las cárceles, en lugar de contener, son incubadoras de más crimen, pues esa detención inicial sirvió de muy poco. Y a todo esto se suma el problema del hacinamiento, que aunque las cifras a nivel nacional digan que hay cupo, la realidad en muchos penales es otra cosa. Otra cosa muy distinta. Se da el ejemplo del penal de San Miguel, en Puebla, que opera, según esto, al 300 o 400% de su capacidad. 400% es inimaginable. Imagínate las condiciones ahí adentro. Hablar de programas de reinserción, de educación, de trabajo en un entorno así,
con esa sobrepoblación brutal, pues es prácticamente una utopía. Imposible. Es imposible implementar cualquier programa serio en esas condiciones. Infrahumana, la verdad. Entonces, si las cárceles no contienen, no reinsertan y encima son focos de crimen organizado, de corrupción, ¿cuál es el impacto real en la seguridad de todos nosotros afuera? El impacto es directo y enorme. Y aquí es fundamental entender la correlación que expone Niño de Rivera. Es muy clara. ¿Cuál es esa correlación? Que cuando el Estado logra retomar el control real de los penales, la violencia en las calles disminuye y disminuye significativamente. Los ejemplos que cita son, pues, muy elocuentes. ¿Cómo cuáles? Para darnos una idea. Menciona el caso de Chihuahua entre 2012 y 2014. Se implementó una estrategia, pues, fuerte para retomar el control de los penales que estaban dominados por el crimen organizado. ¿Y qué pasó? La reducción de homicidios en el estado fue del 64%. 64%, un descenso drástico. Impresionante. ¿Hay otros ejemplos similares? Sí, el de Nuevo León. Después de que cerraron Topo Chico, que, bueno, todos sabemos que era un infierno, Sí, claro. después de cerrarlo y reubicar a los internos en penales con mayor control, se reportó una reducción del 51-52% en delitos de alto impacto. ¿En la zona metropolitana de Monterrey? Más del 50%. ¿Más del 50%? Sí, los datos sugieren una conexión directa. Controlas las cárceles, reduces el crimen afuera. Tiene lógica. También se menciona el caso de El Salvador bajo Bukele, que, bueno, es controversial por otros temas, ¿no? Pero desde la perspectiva presentada en la fuente, muestra cómo una política de mano durísima para retomar el control total de las prisiones tuvo un efecto dramático en la reducción de la violencia de las pandillas en las calles. Entonces, ¿cuál es la clave para lograr ese control? ¿Qué es lo que falta en México según este análisis? Según el análisis, la clave es, primero, voluntad política, voluntad para ejercer la gobernabilidad plena dentro de los penales. Y segundo, algo crucial, la inteligencia penitenciaria. ¿Inteligencia penitenciaria? ¿Qué es eso? Pues tener sistemas para saber qué pasa adentro, quiénes son los líderes, cómo operan las redes criminales internas para poder desarticularlas, entender la dinámica de poder dentro de cada penal. ¿Y eso no existe o es muy deficiente aquí? Se señala que es prácticamente inexistente o muy deficiente en México. No hay un enfoque estratégico en controlar las prisiones como un punto neurálgico de la seguridad pública. Se ven como un problema aparte. Entiendo. Y también se habla de los modelos de gestión penitenciaria, ¿verdad? Hay diferencias importantes entre cómo se manejan aquí y en otros países. Sí, sí las hay. Se diferencia el modelo mexicano de algunos penales federales que son como semiprivatizados. Semiprivatizados. Sí, o sea, empresas privadas como Carso o BlackRock, que se mencionan, construyen las instalaciones y operan ciertos servicios, limpieza, comida, mantenimiento, cosas así, ¿no? La seguridad directa. Y el gobierno les paga por capacidad instalada, estén llenos o no los penales. Ah, o sea, les pagan igual si hay 100 presos que si hay 1000. Exacto. Y eso genera un incentivo, pues, a mantenerlos ocupados, pero no necesariamente a que funcionen bien en términos de reinserción o de control efectivo del crimen dentro. Ya veo. ¿Y cómo se compara eso con otros modelos? Bueno, se contrasta con el modelo de Estados Unidos de prisiones totalmente privatizadas, donde el negocio es, literal, mantener las camas llenas a toda costa, lo cual genera, según la fuente, incentivos perversos para encarcelar a más gente por más tiempo. Un negocio redondo para las empresas. Suena terrible. ¿Y existen modelos alternativos que sí funcionen? Modelos más enfocados en lo que se supone que deberían hacer las cárceles. Se menciona el modelo nórdico, países como Noruega, Dinamarca. Ahí el enfoque es radicalmente distinto. ¿Cómo funciona? Máxima seguridad,
Sí, pero centrada totalmente en la rehabilitación, en simular dentro de lo posible la vida en sociedad, con programas educativos, laborales, terapéuticos muy intensivos. Y las sentencias se revisan periódicamente para evaluar si la persona está lista para reinsertarse. Suena muy bien, pero quizá muy lejano para la realidad mexicana, ¿no? Es un modelo caro, sin duda, y culturalmente muy distinto, pero tiene tasas de reincidencia muchísimo más bajas. Y aquí se ha intentado algo parecido, aunque sea a menor escala. Se menciona el proyecto de las Islas Marías, que intentó ser un modelo diferente, más abierto, pero que según la evaluación que se presenta, pues fracasó. ¿Por qué? Por falta de planeación, de recursos y quizá también por no adecuarse bien a la realidad criminal mexicana. Fue como un intento fallido de replicar algo sin tener las condiciones necesarias para que funcionara. Queda clarísimo, después de todo este recorrido por las reflexiones de Saskia Niño de Rivera, que el sistema penitenciario mexicano es, híjole, un monstruo de muchas cabezas. Sí, complejo. Es un negocio turbio, es un agujero negro para la reinserción real, es un espacio donde la justicia parece torcerse por el poder y es un factor que está directamente ligado a la inseguridad que vivimos todos los días. No es un tema aislado, para nada, es central. Absolutamente. Y la conversación nos deja flotando una pregunta de fondo, creo yo, una pregunta importante. ¿Cuál? Si este sistema, como parece, está diseñado más para el autoconsumo de la corrupción, para el beneficio económico de unos cuantos y para un control muy precario, más que para una verdadera justicia o rehabilitación. Y si a eso le sumamos una aparente apatía ciudadana y la falta de voluntad política real para hacer una reforma profunda, ¿qué tendría que pasar? Sí. ¿Qué se necesitaría? ¿Qué tipo de sacudida social, qué clase de presión se necesitaría para que México decida de verdad apostar por romper este ciclo, por priorizar una rehabilitación efectiva que desactive esta bomba de tiempo, que son muchas de nuestras cárceles? Es algo en lo que vale mucho la pena seguir pensando, sin duda. Así es. Y me deja algo de inquietud en todo esto. Ojalá y dejen comentarios para debatir este problema. Fue una conversación llena de valor y aprendizaje, y sé que muchos de los que nos escuchan se van a quedar pensando en todo lo que dijiste. A nombre de Nova Podcast nos despedimos y nos vemos en un próximo episodio. Y a los que nos estás escuchando, recuerden suscribirse, dejar su comentario y compartir este episodio si algo te causó inquietud. Esto fue Cómo lo hacen by Nova Podcast. Hasta la próxima. Bye, bye.